Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Estamos al aire, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos. Soy Carolina Paz Zúñiga y vamos a comenzar un nuevo capítulo desde España para el mundo, aquí desde Capital Radio 103.2 FM para toda España y también allí en Chile, Radio Agricultura 92.1 FM. También nos pueden ver otro día, si no es posible el domingo, cuando estamos aquí cada tarde acompañándoles por YouTube, ambos canales de YouTube de ambas radios, Chile, España, estamos conectados y pueden revisar el programa y darnos su opinión, lo que sea. Y también estamos conectados con el mundo global. Tenemos hoy un gran invitado en nuestro programa de conversación multidisciplinar. Es chileno, ha estado por aquí en Europa, en España, trabajando en distintas misiones, ¿no? Con la Universidad de los Andes de Chile y también, bueno, todo lo que se puede aportar, ¿no? Nuestros invitados siempre con su experiencia nos dan una visión interesante. Tenemos a Cristian Pizarro, editor adjunto emblemático del diario El Mercurio, uno de los diarios más prestigiosos de Chile, yo diría que uno de los más importantes, ¿no? Medios de comunicación, periodismo chileno, periodismo latinoamericano. Vamos a conversar de actualidad, del rol de la prensa, los desafíos de informar en este tiempo de cambio que se viene para nuestro país y también para América Latina. Cristian Pizarro, qué honor tenerte aquí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Carolina, por la invitación. Yo muy honrado también de estar aquí en los estudios de Capital Radio y por intermedio de ustedes con los oyentes de Radio Agricultura en Chile. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué andas haciendo por España, por Europa, cuál ha sido tu misión. Como eres académico de la Universidad de los Andes también. Bueno, esa fue la razón por la que vine a fines del mes de enero con un grupo de alumnos de un máster que yo dirijo en Santiago. Es un máster en estudios políticos y económicos que imparte la Universidad de los Andes, y este máster tiene dentro de sus alumnos a un grupo de periodistas. Uh-huh. No son solo periodistas, pero aproximadamente un tercio de quienes cursan el máster son periodistas que tienen una particularidad, y es ser periodistas que trabajan en medios de comunicación. Son seleccionados, ¿cierto?, en base a ese requisito de ingreso. O sea, han estudiado los 5 años de carrera y luego han hecho... y luego han trabajado han tenido experiencia laboral en distintos medios, y simultáneamente, no es que dejen de trabajar, sino que continúan trabajando y cursan paralelamente a medio tiempo, por decir así, máster en estudios políticos y económicos. Son un programa académico de 2 años, y en la mitad del programa, es decir, cuando están pasando de primero a segundo, uh-huh, en ese verano, se hace un viaje de estudios y de visitas profesionales, y lo hemos hecho en los 3 años anteriores a Madrid. Y en ese contexto y en ese plano es que estuve, como te digo, hace ya 3 semanas con ellos durante 10 días. Visitamos distintas instituciones, estuvimos en el diario El País, en El Mundo, en ABC, en Objective, en El Debate, en Interesante. COPE, en fin, en distintas entidades del mundo de los medios, en partidos políticos, estuvimos en el Congreso de los Diputados, y además aprovechamos también de llevarles a museos y actividades culturales, porque bueno, por supuesto, pasar por Europa. Museo del Prado, me imagino que fue. Museo del Prado, Reina Sofía, Lázaro Galdiano, colecciones reales. No, fue un... El Thyssen también es muy interesante. Hicimos una inmersión, se termina agotado después de esta jornada. Pero solo fue España, no Madrid. No fueron a otros, Bruselas, por ejemplo, donde estaba el presidente Kast. Se viene solamente a Madrid. Es probable que, a contar, estaba pensando ya del próximo año empezar a introducir algunas variantes. Puede ser alguna extensión a Barcelona, puede ser, como dices tú, una extensión a Bruselas, complementando con Madrid. Y podría también ser ya cambiar definitivamente el destino y ir a Roma, por ejemplo. O a Londres. O a Estados Unidos.
Ahí estamos, vamos a Bueno, evaluar. pero primero Europa. A mí me gusta demasiado este Yo soy país. fan de Europa, Viví claro. aquí y conozco mucho en Madrid particularmente, y por lo tanto hay una ventaja y se aprovecha para que los alumnos también saquen partido de eso. No, lo encuentro fabuloso. Qué gira de estudio más. Es una gira muy potente. Muy potente. Ellos son además becarios, es decir, reciben una beca completa que cubre todos sus estudios y naturalmente este viaje de estudio que te acabo de mencionar. ¿Y esta beca quién la paga? ¿La Universidad de los Andes? ¿O hay Es un hay conjunto distintas de empresas donantes, también? personas naturales y empresas Qué bien. que aportan precisamente con este objetivo. Una parte del financiamiento lo pone directamente también la universidad. Qué bien. Pues mi sobrina, por ejemplo, la becaron con Andrés Bello a San Diego, Estados Unidos. Mira, ya. 9 meses y estuvo Mira. allí becada. Fantástico, por buenas notas, Sí, obviamente. claro, claro. O sea que fue una experiencia. No, es una bueno, hacerlo también con experiencia- California, ¿no? Con distintas universidades allí. Exactamente. El Hay que mundo está aprovechar. ahora interconectado. El Sí, otro demasiado día chico. tuvimos alumnos y aquí de distintas universidades que tienen intercambio entre Chile y España y siempre es muy bueno. Sí, efectivamente. Nos topamos nosotros con un grupo de alumnos de pregrado de la Universidad del Desarrollo, precisamente. Mi universidad. Exactamente. Ahí estuvimos con ellos en el debate, creo que fue, en el diario digital, el debate. Qué bien, qué bien. ¿Cómo parte Cristian Pizarro? Partamos por ti, porque siempre hablamos de los demás, de política, de tu trabajo, pero por ti, como la persona, ¿por qué estudias periodismo? ¿Tienes influencias familiares? ¿Cómo nace Mira, yo no estudié periodismo. esta vocación, no? No, yo estudié ciencia política como carrera de base. La estudié, de hecho, fuera de Chile. Partí estudiando Derecho en Chile, 3 años, Muy bien. sabiendo que no quería estudiar Derecho. ¿Te lo impusieron? En parte, sí, me lo impusieron familiarmente, pero ya en tercero me rebelé y me fui de la Dijiste, no me universidad. gusta. Me iba bien, tenía buenas notas, pero claro, la carrera empieza a ser demasiado técnica y demasiado jurídica como Legal, corresponde. sí, Y sí. ya a la altura de tercero, entonces habían desaparecido todas las asignaturas de historia, de derecho político, de derecho internacional, y ya estábamos en el derecho comercial, en el tributario, en el administrativo, Eso ya no te gustaba. puro código. Mm. Me retiré y ahí, bueno, es larga el cuento, pero finalmente terminé en Estados Unidos estudiando el bachelor en ciencia política. Y bueno, después de eso yo ya volví a Chile y siempre lo mío fue el mundo de las comunicaciones, era lo que me gustaba. De hecho, en estos estudios de ciencia política me orienté mucho en cuanto a la toma de asignaturas en eso. Durante esos 3 años que te cuento en la carrera en Derecho en la Católica de Valparaíso, porque yo soy viñamarino. Ah, mira. Entonces, esto ocurrió allá, en el litoral. Qué bonito. Y bueno, fundé una revista, es decir, busqué la manera de satisfacer esta vocación periodística. ¿Cómo se y- llamaba la revista? Opinión. Opinión. Llegó a tener 15, 20 números. En fin, fue una experiencia bien interesante que me permitió drogarme, como digo yo, y anestesiar mi vocación, digamos, más bien desarrollar mi vocación y anestesiar los estudios de Derecho que se me hacían tan a contrapelo. Claro, pero más difícil. Y después cuando volví a Pero Chile... fíjate que en periodismo tienes la malla curricular, Sí. está Derecho, está Ciencias Políticas. Exactamente. Todos esos ramos. Y cuando volví a Chile empecé a colaborar en Artes y Letras del Mercurio. Estaba de editor en aquellos años, un destacado intelectual chileno, hoy día presidente de la Academia Chilena de Ciencias Políticas y Morales, Jaime Antúnez. Él era el editor del cuerpo cultural del Mercurio. Y empecé a hacer pequeñas entrevistas, pequeños y breves comentarios de libros y cosas de ese tipo. Y te encantaba, ¿no? Estabas en tu... Sí, me gustaba mucho. Reconozco que estaba encontrándome con mi verdadero yo. ¿eh? Y bueno, y después ya mi vida profesional tomó otros caminos, me dediqué un poco a la actividad más política, si tú quieres. Por eso, siempre ligado a la política, ¿no? Ligado a la política. Tiene que sí. ver con ciencias Sí, políticas, La que fue lo que política ha sido estudiaste. una suerte de denominador común. De hecho, el periodismo que he ejercido la mayor parte de mi vida ha sido periodismo político. Ujú. Algo de periodismo económico, pero principalmente político. Trabajé ahí algunos años, no pocos, 3 años hasta el día de su asesinato con Jaime Guzmán como su jefe de gabinete, antes
de que iniciara la campaña a senador, durante la campaña y su primer año como senador en el Congreso, hasta ese fatídico 1 de abril, que no se me va a olvidar nunca en la vida. Qué terrible lo que pasó, fue... No, dramático. Las nuevas generaciones que no lo saben. Sí. Un senador de la República, elegido, ¿cierto?, en democracia, asesinado brutalmente por un comando terrorista a la salida de la Universidad Católica del Campus Oriente. En plena luz de día. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, a las 7:30. Tú habrías estado seguramente antes con él, horas antes. No, yo iba a estar inmediatamente después, lo estaba esperando, de hecho, en su oficina, en la sede del partido, digamos, en la UDI, ahí en la calle Suecia, en Providencia, 286, porque Jaime tenía, al día siguiente daba un discurso en el Senado, que me había pedido que le preparara algunas cosas, y a las 7 de la tarde, es decir, terminada su clase, porque él venía saliendo de hacer clase, tenía una reunión de la Comisión Política de la UDI. Entonces habíamos quedado de juntarnos en la oficina. Yo estaba ahí, digamos, esperándolo a las 6, ponte tú, 6:30. Y él revisaba lo que habíamos preparado, lo que yo le había preparado, y después se iba a la Comisión Política y ya nos encontrábamos al día siguiente para irnos a Viña, a Valparaíso. Al Congreso. Claro. Y ahí es donde él tenía que pronunciar este discurso. Era un discurso normal, no tenía ninguna trascendencia especial, ¿cierto? Pero fue el último. Y bueno, naturalmente no llegó a ese encuentro. Y a las 6 de la tarde o un poco antes, estando yo en la oficina de él, escucho unos gritos brutales dentro de la casona esta de la UDI de Suecia. Y recuerdo que los gritos eran: asesinaron, mataron, hirieron a Jaime. Esto era lo que se escuchaba. Uno abre la puerta y bueno, había un alboroto tremendo, se lo llevaron al hospital militar. Estaba al lado. Que estaba al lado, exactamente. Y de ahí algunos de los que estábamos en Suecia, Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma y algunos otros, partimos raudamente al hospital. Bueno, y ahí a la media hora, a las 45, 50 minutos, a pesar de que lo estaban operando para extraerle las balas y todo. ¡Qué barbaridad! Falleció en el quirófano, digamos, es decir, no resistió finalmente la operación. Tenía 2 impactos o 3 de bala, uno en el pulmón, otro en el estómago y otro en el hombro. Y Jaime era una persona de salud más bien frágil, de contextura física más bien frágil. Delgadito. Entonces, claro, no era un hombre deportista y todo eso claramente no contribuyó a que saliera, ¿cierto?, vivo de ese trance. Así que eso yo creo que para mí fue bien decisivo, probablemente de haber continuado vivo Jaime y yo trabajando con él, me habría dedicado... O sea, tú eras su brazo derecho. Para llevarle la maleta, como digo yo, porque no, era muy, pero todo el tema comunicacional, claro, joven, muy importante. Tenía que organizarle un poco la agenda, esa era la tarea. Había un periodista que trabajaba con nosotros, José Miguel Romero, que si está escuchando el programa aprovecho mandarle un saludo, hombre de Concepción, de la Universidad del Desarrollo precisamente. También de Concepción, claro. Y tenía un par de asesores legislativos. No tiene nada que ver con don Sergio Romero. No, este es José Miguel. No, nada que ver con el ex embajador en Pero estas cosas, este episodio como que te cambió un poco porque Kass, justamente ahora que ha estado de gira por Europa, por Bruselas, ¿no? Ha estado en distintas, como reuniéndose con los de la derecha, que eso se notó, ¿no? Y está muy bien. Mencionó a Jaime Guzmán. Sí, en ese seminario en Bruselas, efectivamente. En el foro lo mencionó. Bueno, José Antonio, presidente electo, hay que denominarlo respetuosamente ahora. Que a poquito. Era naturalmente muy cercano a Jaime, alumno de Jaime, alumno bastante predilecto, aun cuando yo creo que en la época que yo trabajé con Jaime, claro, José Antonio ya había salido de la universidad, pero mantenía mucho contacto y se veían y estuvimos varias veces juntos. Siempre él, me refiero al presidente electo, muy vinculado a la actividad universitaria, a pesar de que ya había concluido, ya estaba titulado, yo creo él, pero siempre muy vinculado al movimiento gremial. Esa era como la tarea que José Antonio desarrollaba en esos años, siendo
haber tenido la edad que tenía yo, si tenemos más o menos la misma edad, es decir, unos 26. En esa época. Sí, 27, 26 años. Así que bueno, esa fue la... Se le echa mucho de menos a Jaime, uno era un hombre, permíteme que haga un pequeño recuerdo, un hombre de una inteligencia extraordinaria, ciertamente. Brillante, yo creo, ¿no? Brillante, un gran polemista, un gran argumentador, un tipo con una capacidad para ordenar ideas como pocos he conocido en mi vida, pero además una persona muy humana, muy humana, cercana. muy cercana, muy preocupado de los individuos, de sus amigos, de sus colaboradores, de sus alumnos, de quienes trabajaban en política con él. En fin, podría contar tantas cosas que reflejan y reafirman, como te digo. Por ejemplo, una anécdota que ilustra, creo, bien esto. Una semana antes de que asesinaran a Jaime, y lo recuerdo exactamente porque fue justo el lunes anterior, es que esas cosas no se olvidan si yo trabajas con él. me había venido, ¿cierto?, como todas las semanas de Viña, el día lunes, en la mañana, temprano. Al Congreso. No, me había ido a Santiago, porque yo tenía a mis padres en Viña, entonces viajé a Santiago ese día lunes, y ese lunes en la noche, que es el lunes anterior al asesinato, se me ocurre ir a ver a un amigo, dejo el auto estacionado en la puerta del edificio, y esas cosas, bueno, de joven, imprudente, dejo adentro del auto un bolso, ropa. Se veía a la vista. Es decir, era Ya. una invitación a que a uno le robaran. Pues bien, me Ocurrió. robaron. Sí, claro. Salgo del departamento, estaba el auto. Como cuando nos robaban la radio, ¿te Exacto. acuerdas? En los CD o todo. No, me robaron la radio, También. me robaron el bolso, me robaron el terno, me robaron todo. Y quedé totalmente al desnudo en ese sentido. Así que ya, día siguiente, le cuento a Jaime esta tragedia en la mañana. Pucha, me dice, pero qué atroz, qué lástima. Me robaron un maletín con documentos. No había nada grave, ni tampoco hay que vincularlo al episodio de la semana siguiente. Esto fue un robo común y Normal, silvestre. sí. Pero me robaron objetos personales. Bueno. ¿Y qué te dijo Jaime Guzmán? No, me dijo, pero ¿cómo fuiste? Pero cristiano, porque Jaime tendía... Aconsejar, ¿no? No, y a retar, digamos. Pero ¿cómo se te puede ocurrir dejar a la vista esas Claro. cosas? Hay que ser muy pajarón. Y te retaba. Y Sí. te retaba por cosas. Como un padre. Ciertamente. Te retaba por cosas bien triviales, como esa, por ejemplo. Y te retaba por otras que no eran nada de triviales, en donde él advertía que a lo mejor no estabas haciendo lo adecuado. Pero siempre era muy bueno era muy inquisidor, Jaime. Con cariño, con respeto, pero... ¿Qué diferencia de edad tenían? No, mucha. Jaime murió a los 45 y yo tenía Mira, 20 imagínate años. qué joven. Y tú tenías 25. Claro, 20 años. Y nada, pasa la mañana, en fin, y llega como a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, Jaime con un maletín, con un terno, con una corbata y con una camisa, todo muy empaquetado, qué detallista. sé yo. Y entra a la oficina de él, porque yo ocupaba la oficina de él. Él prácticamente trabajaba en su casa o en el Congreso, por lo tanto la oficina que le daban a él en Suecia la ocupaba yo más que él, pero cuando él aparecía yo agarraba mis cositas y me iba para afuera, digamos. Ese era el compromiso, no es que yo me subiera por el chorro, sino que tú ocupas mi oficina, cuando yo llego, te voy para el lado de esto. Llego con estas cosas a la oficina, pero Jaime, le digo yo, no era necesario. No, me dijo, es que no es necesario, si esto no lo estoy haciendo por obligación, sino que imagínate que te quedes sin terno, sin esto otro. Y me cuenta después su chofer, Luchito Fuente, que lo había llevado a misa. Jaime iba a misa todos los días, no dejaba de ir a misa, estuviera en lo que estuviera. Entonces, claro, llegó a misa de 12, salió de misa de 12 y le dice al chofer, oiga, Luchito, lléveme al Parque Arauco, le dijo, porque tengo que ir a comprar unas cosas. Y yo no tenía idea, me dijo el chofer, lo llevé a don Jaime, raro, me dijo, porque no va nunca a estos lugares. Entró a Trial, me dijo. No, y me fue pidió que él, lo porque podría haber acompañara. mandado a Sí. alguien. Y partió Imagínate. a Trial, me dijo, compró el terno, compró una corbata que le gustó a él, compró una camisa, en fin. Oye, te quería como un sobrino, como casi un hijo, Y después pasó a Saxoline y me compró el El mismo maletín. maletín que me habían robado, que eran esos como tipo... De cuero. No, esos como James Bond. Sí, habían, de ¿te trabajo. acuerdas? Esas cosas, claro.
Así que bueno, gestos de ¿Cómo ese tipo, no le vas a tener aprecio? Esas claro, cosas no se olvidan. gestos de ese tipo conmigo y con miles de otras personas, porque por favor que no se vaya a interpretar esto como un trato particular. Yo después me enteré de mucha gente con la que Jaime había tenido gestos tremendamente Parecido. humanos, Qué gente pena que le tan fue a pedir joven. ayuda, por ejemplo, durante el gobierno militar, que lo estaba pasando mal por tema de sus hijos que estaban exiliados o hijos que estaban desaparecidos, Mm. y se aplicó a fondo. De ahí, por ejemplo, sus grandes desavenencias con la DINA, con Manuel Contreras y con todos los órganos represivos del gobierno militar, porque claro, él intercedió por muchísima gente y cuidó a mucha gente. Entonces, bueno, Protegió, con ¿no? esto lo que quiero decirte es más bien que un hombre con una calidad humana que pocos conocieron. Jaime, uno con Guzmán se queda en la esfera pública, el polemista, el senador, el ideólogo, el fundador de la UDI. Bueno, eso fue, sí, sin duda. Pero además de esto, un gran amigo de sus amigos, hombre de muchas amigas, además. Qué bien, me gusta Jaime era un eso hombre también. de mucha amistad con... Era muy amigo, por ejemplo, de las señoras de Pablo Longueira, de Juan Antonio Coloma, de Andrés Chadwick, Qué bien. muy amigo. Viajaban juntos, de hecho. Es que eso en Chile como que no es muy bien visto por el machismo que hay, ¿no? Como que Claro. no puedes ser amigo No, no, de no. las mujeres. Jaime era muy amigo, tenía compañeras de curso de la época universitaria de él. Y entonces, claro, era una persona en eso muy... y de intereses muy diversos, además. Le gustaba mucho la música, le gustaba mucho el fútbol, le gustaba mucho el Festival de Viña. Iba a ver el Festival de Viña, compraba un abono por los 6 o 7 días que duraba el festival y se pasaba noches enteras escuchando a distintos artistas populares. Le gustaba la Rafaela Carrá, porque tú me acuerdo mucho. En fin, era... Qué bueno que lo recuerdes, su parte más humana, porque Sí, como tú dices, no se conoce siempre esa parte, ¿no? estaría muy orgulloso Jaime hoy de ver que una persona, un discípulo, una persona que se formó a su alero como el presidente electo, como José Antonio Cast, haya llegado, ¿cierto?, por mandato Sí, popular a ser el conductor y el próximo jefe de gobierno y jefe de Estado en Chile. debe estar contento, Sí. ¿no? Desde Donde arriba, esté, donde esté, en el cielo seguro, seguramente para seguro los que sabe. creyentes, yo Claro creo que que está sí, muy contento y muy orgulloso. claro que sí, claro que sí. Em, y la gira Europa, gira europea de nuestro presidente electo, que tiene que ver, que mencionó a Jaime Guzmán, si lo hilamos por ahí. ¿Qué te pareció bueno, se reunió con el presidente de Vox, estuvo en Bruselas, Parlamento Europeo? Mm. Si tuvieras que hacer un resumen, Mira, yo creo que es difícil referirse a la gira al margen de lo que han sido también los otros viajes que el presidente electo ha realizado desde que fue elegido el domingo 14 de diciembre. ujú, que nos tocó transmitir aquí, El sí, sí. lunes o el martes 16 estaba en Buenos Aires con el presidente Milei. A las pocas semanas fue a Ecuador a ver al presidente Noboa. Luego fue a Centroamérica y estuvo en República Dominicana, en Panamá y en Salvador, donde estuvo con los respectivos jefes de Estado, ahí incluyendo a Bukele. En Costa Rica quizá también, que hubo elecciones. Yo no sé si en Costa Rica, yo creo que no. Yo creo que en Centroamérica estuvo en esos tres Ujú. países. Bueno, llegó a Santiago. O sea, sin asumir, imagínate, se puso a trabajar al día siguiente, Exacto. ¿no? Y luego de 2 días de estar en Santiago post Centroamérica, toma el avión y viene a estos 3 lugares que tú mencionas. Entonces, yo creo que la lógica ha sido en el fondo establecer el máximo y reforzar el máximo de vínculos durante la previa a la fecha de toma de posesión, que recordémosle a los auditores, es el día miércoles 11 de marzo. No ha perdido un minuto. Ha estado con algunos presidentes que forman parte de un círculo más cercano a él, como Orbán, por ejemplo, en Ujú. Hungría, como el presidente de Vox aquí en España, Santiago Abascal, pero también se reunió con Lula Mm. en Panamá y también estuvo con otros mandatarios que están más lejos, si tú quieres, de la órbita político-ideológica del mundo que él representa. Entonces,
creo que está calentando los motores. Fue a Perú, perdona, también eso lo omití después. No, pero en Europa fue netamente una reunión de la derecha, ¿no? Fue una reunión, fue de todas estas giras o viajes, Con la más... Melani también, Sí, con la primera ministra italiana. En el fondo fue de esta gira la más político-ideológica de las que otras que te mencioné. Las otras tal vez tuvieron una connotación un poco más de vecindad, de relaciones con Argentina, con Perú, con Ecuador, pero esta tuvo un carácter un poquito más ideológico. Pero claro, no hay que olvidarse que el gobierno que entra en el 11 de marzo es un gobierno, si tú quieres, de unidad, de amplitud, donde hay todo tipo de representantes de la centro-derecha, del centro, de la derecha, pero es un gobierno que encabeza un presidente que proviene del Partido Republicano. Entonces, este es un gobierno de unidad encabezado o con sello republicano. Eso es, esencialmente. Por tanto, tampoco nos extrañemos, o la gente se extrañe, que el presidente electo, bueno, como dices tú, concurra a conversar con Vox, con Orbán en Hungría, con Giorgia Meloni en Italia. No sé si va a ir a Estados Unidos antes de asumir. Algo escuché de que estaban ideando, planificando una visita. Parece que sí, ¿no? Ahora a fines de febrero. Eso escuché. No te sabría decir, pues yo llevo varias semanas fuera, a lo mejor eso ha cambiado. Pero sí, yo también había oído lo mismo y por lo tanto... Bueno, que se reúna con Trump sería otro positivo. punto, digamos, exactamente. Sobre todo la importancia que tiene la relación de Chile con ese país. Ahora, Chile es un país pequeño, Chile es un país muy abierto, con vínculos comerciales y económicos y políticos, pero principalmente también económicos y comerciales. Estamos en el fin del mundo. Pero tenemos tratados con China, con varios países asiáticos, con Europa, con Estados Unidos, en fin. Entonces también la política exterior nuestra como país, que cubre y resguarde los intereses nacionales, tiene que ser una política muy abierta, muy de incorporar y de dialogar con todos. Piensa tú que la relación comercial entre Chile y China es de una densidad y de una importancia gravitante. Es decir, si mañana los chinos... Sería la más importante que tenemos, sí, ¿no? Individualmente sí. Si es que mañana los chinos nos dejan de comprar una serie de productos, partiendo por el cobre, siguiendo seguramente por la cereza y otros más, a nosotros se nos genera un problema importante. En consecuencia, hay que cuidar esas relaciones, hay que abrir nuevos mercados. Está el tema de India, que es otro gran mercado. Indonesia, que es otro enorme mercado para Chile, que todavía le queda mucho por avanzar. Así que, mira... ¿Te refieres cuando hay que cuidar esas relaciones por tema también político, ¿no? Porque, indudable, porque claro, al final puede influir. Las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, se basan en buenas relaciones políticas. Yo soy, y siempre he sido, digamos, un convencido que la política es primero y la economía es después. Es decir, la economía no es la que la lleva, sino que si es que las cosas no están insertas en un contexto políticamente adecuado, esas relaciones comerciales no vuelan, no son sostenibles ni perdurables en el tiempo. Nosotros con China tenemos, por ejemplo, relaciones desde muchísimos años. Piensa tú que durante el gobierno militar Chile mantuvo sus relaciones diplomáticas con China. China tenía embajador y Chile embajador allá, a pesar de las diferencias que podían existir entre los dos regímenes. Y lo mismo pasa hoy día, es decir, no cabe duda la naturaleza y el ADN político del gobierno chino, pero las relaciones comerciales que se han construido se basan en el respeto mutuo, en la confianza. Chile tendrá que decir las cosas que no le parezcan en los momentos y en los foros y en los lugares que correspondan, pero tampoco Chile es, en mi opinión, esto es una opinión muy personal, tampoco es el defensor de la humanidad. Por algo existen las instancias multilaterales, las Naciones Unidas y otras, en donde uno podrá hacer valer los reparos el día de mañana a ciertas conductas que unos u otros gobiernos puedan. Pero
la relación, yo creo que con países como los que te menciono, India, por ejemplo, e Indonesia, son dos países que hay que mirarlos con mucha atención Con lupa. y con mucho cuidado, porque creo que ahí se le abren oportunidades grandes a los productos chilenos. Vamos a una pausa comercial, nos separamos un segundito. Cristian, ya volvemos. Estás escuchando Desde España para el Mundo con Carolina Paz Zúñiga. Estamos de regreso aquí desde España para el Mundo conversando con nuestro invitado. Qué interesante hablar de política, de economía, tiene que ver un poco con este programa multidisciplinar. Cristian Pizarro ha venido a España, ha venido a Europa también, como profesor acompañante, ¿no? En una gira académica de periodistas vinculada con el Magíster de Asuntos Políticos de la Universidad de los Andes, dentro de un curso de formación. ¿Te gusta que te digan académico? No me reconozco. No me reconozco. Pero habrá que acostumbrarse nomás. Estoy haciendo un doctorado aquí en Madrid, creo que algo te contaba antes sí, qué de bien, entrar al que estudio. siempre eso es tan nutriente, es tan positivo. Y ya estoy por terminarlo, así que Cuéntanos un poco de este doctorado. No, mira, este es un viejo anhelo. Aquí, ¿no? Aquí. Sí, aquí en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo. CEU San Pablo. Este es un viejo y postergado proyecto que cuando aterricé de vuelta en el Mercurio, esto hace ya 8 años van a ser, me propuse, en el fondo, retomar esa idea. Me demoré un poquito porque eran palabras mayores en términos de dedicación. Sí, claro. Yo estuve de estos 8 años que llevo en el diario, llevo ahora 2 de editor adjunto, pero había estado de editor de reportajes del cuerpo dominical. Y eso naturalmente me implicaba un nivel de demanda cotidiana muy fuerte. Pero bueno, al cabo de un par de años inicié estos estudios de doctorado. Estoy, como te digo, concluyendo ahora. Se supone que a mediados del 2026 debiera defender la tesis. Una tesis sobre el proceso constituyente 1 en Chile. De cómo se informó, para no latear, en relación a ese proceso, cómo informaron ciertos medios. O sea, análisis de prensa, de contenido, análisis, ¿no? de contenido informativo. Medios. Sí, son 3 medios distintos, efectivamente. ¿Qué medios son? Son el Mercurio, La Tercera y El Siglo. Uh-huh. Entonces, hago clases hace muchos años hice en distintas universidades. Ahora hace ya un rato largo que estoy más bien focalizado en la Universidad de los Andes, pero este año voy a partir con algunas horas de clase en la Universidad del Desarrollo, en tu alma mater. Siempre me ha gustado y pienso que el término de mi vida profesional lo voy a hacer en la universidad. En parte por esa razón fue que tomé la decisión de hacer el doctorado. Y en parte porque me ha gustado estudiar toda la vida, nunca lo he dejado, siempre he estado pendiente, hice un máster ahí en Estados Unidos, después por segunda vez volví. Entonces, ya dije, vamos. ¿Y lo de aquí cuánto dura? O sea, ¿lo has hecho online? O sea, ahora has venido lo que pasó fue que esto dura 5 años. Es como estudiar periodismo. Perdón, dura 4 y tengo una opción de extenderlo. Yo pensé que era un año, el típico máster de un año. No, este es un doctorado. Este es un doctorado. Claro. No, esto son palabras. Por eso te digo que me costó resolver y tomar la decisión. ¿Y cómo lo haces online entonces? Mira, lo que ocurre es lo siguiente. El programa... Tienes que venir a vivir acá entonces, pues, Cristian. Sí, estoy con muchas ganas. Cada día más ganas. Lo que ocurre es que el doctorado tiene, al comienzo, cursos que tú tienes que llevar, que tienes que aprobar. Son del orden de 12, 15 cursos. Y esos cursos, que si bien los habría tenido que hacer presencialmente, me coincidieron con la pandemia. Entonces estuviste ahí. Entonces hice por Zoom
digámoslo, a Online. todos los cursos. Ok. Si tuve esa fortuna. Y por tanto, mis compañeros de doctorado, digo, mis otros. Estuviste entretenido entonces en la pandemia, buenísimo. Sí, la verdad es que. Positivo estar activo, ¿no? Efectivamente, me sirvió mucho. Y ahí mis compañeros, que eran la mayor parte españoles, que habían aquí en Madrid, en Barcelona, qué sé yo, pero todos hacíamos los cursos de esta modalidad online porque estaba cerrada la universidad. Y ya Claro. tú en el segundo año empiezas a escribir la tesis, si bien tienes todavía cursos, y la escritura de la tesis, bueno, eso es un trabajo que tú lo puedes hacer aquí, si quisieras, o en tu casa, o en la biblioteca de la Universidad de Londres, donde tú quisieras. Entonces, los cursos que me habrían obligado a una presencialidad fueron en pandemia, y ya después la escritura de la tesis la comencé en Santiago, y en eso estoy terminando ahora. Al llegar fines de esta semana, la próxima ya me tengo que encerrar por lo menos 10 días antes de volver a mis actividades, a pegarle una última revisión al documento de tesis para mandárselo. ¿Tienes el título ya más o menos claro? Tengo un título que no me convence mucho porque es un poquito largo, entonces, pero es muy descriptivo. Y cuando uno escribe una tesis doctoral, tiene que sacarse todos los paradigmas de la escritura periodística. Entonces el título tiene que ser descriptivo, más que impactante, y como tú vas construyendo tus capítulos y tus argumentos, es como que te enseñaran, Carolina, a escribir de nuevo, ¿me entiendes? Porque uno suele escribir en el formato periodístico de una manera... El título, la bajada, el pirámide epígrafe. invertida, si tú quieres, claro. qué sé yo, si el formato ya fuera más arreportajado, es una historia. No, esto no es una historia, esto es una tesis donde tú tienes argumentos, los argumentos tienen que estar apoyados por hechos, los hechos tienen que estar probados metodológicamente, de ahí se tienen que extraer conclusiones, pero tú no puedes concluir cosas que no probaste. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pero usted saca la conclusión de que sin saber. El diario A dijo tal cosa, pero ¿en dónde está en su tesis esto? Esto no está. Usted llegó a la conclusión. Entonces, bueno, todo tiene que ser, digamos, un encaje de bolillos. Tiene que ser perfecto, como un Lego. Eso es. Se parece un poco a lo que te traje. Sí, te traje efectivamente. Para mostrar que me hacía ilusión mostrarte esto, el periodismo de barricada, que fue una tesis que hice yo en el año 99, el análisis de contenido de los medios de prensa en el año 73. Nos centramos con mis compañeros porque fue un trabajo grupal. Análisis de los titulares de los diarios El Clarín, La Segunda, Puro Chile y La Tribuna, 70-73. Y en esa época no había tecnología, no teníamos internet, no teníamos... Entonces, Biblioteca Nacional, así trabajábamos los alumnos, sacando fotocopias. ¿Ves? Aquí están todos los titulares de lo que había en esa época, ¿no? Claro. No, ya sabes tú, el Puro Chile, la coprolalia que había con La Tribuna. Bueno. Y el Mercurio. Una tesis de grado, sea máster, sea doctorado, al final claramente van aumentando en complejidad y en rigor tal vez, pero esencialmente es lo mismo. Es decir, como dices tú, es un encaje, es un encuadre. No, tiene que quedar perfecto. Entonces ahí estoy viendo que todo haya quedado puesto y bien puesto. Trabajaste en máquina de escribir, ¿no? Dactilografía. Sí, en aquellos años, sí, claro. Sí. Claro. De hecho, aprendí a escribir ahí. Mi abuelo me enseñó a escribir en máquina. Él tenía una, me acuerdo, Underwood. Yo tengo la de mi papá Olivetti. Ah, mira, claro. Qué buenos tiempos. Y tengo una hoy día en el living de mi casa. Muy bien. Antigua. De colección. Sí, claro. La tengo y tiene una esquina que se ve muy bonita. ¿Tu abuelo no fue periodista? Mira, no fue buena pregunta. ¿Letrado? Muy letrado, pero era funcionario de banco, del Banco de Chile, valga la publicidad, toda su vida. Entró a los 15 años a trabajar al banco, a los 16, saliendo del colegio, y llegó a ser gerente del Banco de Chile Valparaíso. Ese fue, entonces él... Bueno, gran oficina. Sí, gran oficina, muy bonita. Yo no la conocí, la vine a conocer mucho después. Pero sí era un hombre con mucha inquietud humanista, con mucha inquietud por la cosa pública. A ver, yo aprendí a leer el diario en el living de la casa de mi abuelo. Él, a diferencia de la gente habitual de Valparaíso, de Viña en ese tiempo, compraba el Mercurio de Santiago.
Entonces este era diario grande, me lo doblaba. Maravilloso, enorme el tabloide. Exacto. Y me obligaba a leer editoriales. Es que era un panorama el domingo leer el tenía Mercurio. 10 años, yo creo, exactamente. Y así que sí, era un hombre con mucha inquietud por la historia, por las humanidades, por la filosofía, pero como te digo, profesionalmente se dedicó a una actividad Bancario. completamente distinta, digamos. Cuando tú leías esos recuerdos que tienes en casa de tu abuelo en Valparaíso, leer el periódico, uno de los más importantes de Chile, el Mercurio, ¿ahí nace esta ganas de trabajar ahí en este medio? Yo creo que sí, Sí, fíjate. ¿no? Sí, En el sí. fondo él te lo inculcó. Sí, sí. Él me inculcó dos vocaciones a mí, que parcialmente yo, bueno, una en forma más integral, la otra en forma más parcial. Él era además un hombre muy amante de la marina, por la zona, por Valparaíso, pero además por familia. Él tenía, su tío abuelo de él, es decir, hermano de su padre, había sido comandante en jefe de la Armada del año 40, ponte tú, 1940. Tenía hermanos, tenía sobrinos que habían sido marinos. Ya. Entonces, él tenía una... Y él mismo siempre decía que debió haber sido marino, pero bueno, la vida lo obligó a trabajar desde muy temprano. Entonces me inculcaba esta idea, me llevaba a ver los desfiles en Valparaíso, me Muy subía bonito. al hombro y veíamos a los cadetes navales y me regalaba para mis cumpleaños 5, 6, 7 años, te estoy hablando, no después, discos de estos 33 que había, Ay, me encantan vinilo, los con las vinilos. marchas navales, me mandaba a hacer gorras de marino, bueno. Oh, quería que fueras marino a Sí, toda claro, costa. claro. Entonces, cuando llegó la hora de tomar la decisión de entrar a la escuela naval, yo lo pensé, seriamente. ¿Y qué pasó? Como me dice mi hijo, que yo tengo hoy un hijo marino, precisamente, que es oficial, que se incorporó a la institución, me dice, ¿sabes Muy qué, bien. papá? Como mi cuñado, gran institución. Tú habrías sido buen almirante, pero mal marino, me dice. Ah, sí. No, sí, claro, porque ser almirante es de los que mandan. Bueno, el primero. Claro, entonces, no, yo probablemente no... Bueno, quién sabe. Podría Bueno, haber sido- soy hoy oficial de reserva de la Armada, que este es un programa que tienen las ramas de las Fuerzas Armadas, no solo la Marina, el Ejército, la FACH también lo tiene. Sí, haces unos cursos, Sí, ¿no? que son un curso de un año, donde te entregan formación militar, cierto Muy bien. adiestramiento, en fin, todas las cosas que se El necesitan. compañero Héctor Valdés, ¿no? El médico, que estuvo también Héctor forma parte de la misma compañía en la que yo estoy, pero es más, como decimos los marinos, Más entre antiguo. comillas, menos. Ah, ok. Yo Él en el escalafón. sí, yo soy más antiguo que Héctor Valdés, que el doctor Valdés. Pero lo veo en las reuniones cuando él está en Santiago. ¿Sabes que él vive aquí? Sí, yo sé, sí. Cuando él está, siempre participa. Ahora yo te diría que en octubre, en noviembre, me pareció haberlo visto. Comentabas de Jaime Guzmán, ¿no? De tu cariño hacia él, de tus vivencias personales. También tuviste una muy buena relación, muy cercana con nuestro expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Que era él, como su vocación era la democracia. Mira, con el presidente Piñera pasó una Bueno, cosa... estuviste aquí de agregado cultural Sí. en el gobierno cuando estuvo primera elección, ¿no? Exactamente, en su primer gobierno. Pero ahí evidentemente no tuve mayor oportunidad de conocerle, sino que cuando yo llegué al Mercurio en esta segunda encarnación, porque te contaba que había estado al principio en Artes y Letras, omití ahí contarte que en la mitad de este trayecto estuve de subdirector del Mercurio de Valparaíso. Tuve 4 años en Valparaíso. Qué gran periódico. Como que es el que le da la antigüedad a la casa. Bueno, es el como dicen. primero, ¿no? Exactamente. 1800... 27, 12 de 27. septiembre, está a punto de cumplir ahora 200 años de existencia. Qué maravilla. Es el más antiguo periódico en habla hispana que sigue funcionando en forma continua. No es que sea el primer diario que se fundó, digámoslo así, en español. No, pero que siga funcionando. Pero que siga oye. funcionando es el actual, es este. Bueno, pero al llegar ahí al Mercurio, por mis responsabilidades como editor del cuerpo de reportajes, me tocó tratarlo al presidente Piñera mucho. Antes que vinieras a España. Después. Primero estuviste aquí de agregado. No, esto fue después de.
Ah, Esto después de haber cumplido aquí tu misión. Sí. Yo en 4 esa años. época, cuando estuve acá, lo traté muy poco a él, porque yo era un pinche agregado, digamos, no. En esos años el embajador era el embajador Sergio Romero, en fin. Bueno, él pasó por acá 1 o 2 veces en giras, etcétera, etcétera, pero Muy buena relación tenía con el rey. exactamente. Gran cariño le tenía a don Felipe. Pero a lo que me refiero, esto es posterior. Yo entro al diario el 2019, 2018. Me voy al Mercurio de vuelta. Claro. Entre medio hice otra cosa, pero entre que volví de España y volví al Mercurio pasaron como 8 años. Ahí estuve trabajando en otra cosa, en la Caja Los Andes, como gerente de comunicaciones. Ujú. Y luego me devolví al Mercurio, digamos, y ahí estuve, que es donde estoy hasta ahora. Y al comienzo, como te digo, llegué a ser ahí el editor de reportaje, y en el marco de esa función me tocó tratarlo bastante. Y nada, tengo los mejores recuerdos, siempre fue muy deferente, muy cariñoso conmigo. Cada vez que le pedimos una entrevista la dio, sabía jugar, en el sentido de que sabía Llevarse bien, ¿no? llevarse. No, Importante. era franco, era directo, contestaba, te decía las cosas que no le gustaban. Sabía, nunca pidió, por ejemplo, que se le mandara una entrevista después de realizada para revisarla. En plan, como para editar eso. No, nada. nunca pidió, Qué bien. oye, adelántenme el título, por dónde viene, jamás. Eso es ser un hombre seguro, ¿no? Sabía Seguro lo que en sí mismo. contestaba, tú te enfrentabas a la entrevista con él, estaba con sus cuadernos, sus apuntes, sus datos. Pero más allá de los momentos en que tuve oportunidad de entrevistarlo yo o alguno de las personas que trabajaba conmigo, tuve varias ocasiones que le fui a ver para conversar un poco en off, si tú quieres. Y en ese contexto son tal vez las mejores conversaciones, porque ahí se soltaba, porque ahí claro. decía más cosas, contaba. Y de hecho, y te cierro con esto, el presidente Piñera fallece, si yo mal no recuerdo, Febrero, hace poco. en 6 de ¿no? febrero, Claro. por ahí se cumplió 2 años. Yo estaba aquí en Madrid, Mira, precisamente terminando una de estas giras con estudiantes. Y esa misma generación de chicos con los que yo había venido, que de chicos ya tienen poco, habían estado con él a instancias de una petición que yo le había hecho a comienzos de enero. o sea, habían visitado al presidente, Sí. digamos. No siendo presidente, porque él ya estaba fuera de la moneda. En calidad de alumnos, cuando él era... Expresidente. Claro, Y nos recibió en su oficina y estuvimos con él 1 hora y media. Dio vuelta, me acuerdo, unas tazas de café, manchó una niña que había acá, otra, dejó la escoba. Fue una conversación súper agradable, muy entretenida. Bueno, y al mes fallece Increíble, él. ¿eh? ¿Cómo es la vida? Y yo estaba acá, y te puedo decir dónde estaba incluso. Iba caminando por Serrano, a la altura del Corte Fiel, Madrid. Madrid pleno, y me empieza a sonar el teléfono uno de mis hijos para preguntarme si era verdad esto que se escuchaba. Lo del helicóptero. Claro. Y ahí, bueno, efectivamente viene todo lo que conocemos y otra gente que llamaba, y con eso ya se cierra el círculo. Se suponía que yo volvía al día siguiente, me quedé en Madrid para entrevistar a varios personajes que lo habían conocido, entre ellos al expresidente Aznar. Y hicimos ese domingo, esto fue un martes, especial, ¿no? un especial Qué bien. con la vida, ¿cierto? Y el legado político de Sebastián Piñera, donde uno de los entrevistados era Aznar. Vamos a una pausa, Cristian. Tenemos el tiempo justo. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso aquí desde España para el mundo, conversando esta tarde de domingo. Muy a gusto estamos con don Cristian Pizarro, editor adjunto del Mercurio, uno de los periódicos emblemáticos de Chile, muy importante. Yo me acuerdo de Werner Arias, que fue mi profesor de redacción periodística. Era un crack. Nos hacía, pero uff. Werner trabajó conmigo en Increíble Valparaíso. con lo que aprendimos, seguramente. Sí. Seguramente. Sí, Werner trabajó conmigo en Valparaíso y con quien es Qué gran el actual profesor. director del Mercurio, Carlos Scherer, que también fue en esos momentos, yo me fui con él, de hecho, a Valparaíso cuando él era el director allá. Es que eso es tan importante, tener profesores que uno admire. Sí. Tú, la tercera también, Rodolfo Gambetta, uno dice, oye, este profesor es que me dio clases. Y es lo que te pasa a ti ahora quizá con tus alumnos, que te admirarán, o Cast, que admiraba a Jaime Guzmán, exacto. cuando fue alumno. Los profesores es bonito admirar, los profesores son clave. Son clave en la vida de un alumno. Es decir, le pueden Hay hacer algunos muy, que te marcan. le pueden hacer muy bien o le pueden hacer muy mal a claro. un joven estudiante. Por eso son tan decisivos al final. En tu rol como editor periodístico, ¿cómo crees que va a ser la relación ahora con el nuevo gobierno? ¿Más cercana? La relación de los medios, dices De los tú. medios de comunicación con el gabinete, con el gobierno. Yo lo veo bien, ¿no? No sé. Estas cosas tú eres más siempre... experto. No, yo creo que estas cosas siempre parten en general bien. A ver, toda comparación puede resultar odiosa, o inadecuada. Pensemos en hace 4 años, cuando se estaba produciendo esta misma transición entre la salida de Piñera y la entrada del presidente Boric. Había, no sé si te acuerdas, lo que llamaban la Boric manía. Sí. Todos enamorados de Boric, todos le llevaban, me acuerdo, a la moneda chica, como le denominaban, le llevaban niños, se sacaba fotos en las calles, había una cosa brutal. Pero la realidad se encarga de hacernos ver a todos, al gobierno, a los gobiernos entrantes, a los ministros, a los medios, de que, bueno, empiezan a pasar cosas, los medios tienen una tarea de ir fiscalizando las labores de quienes gerentean, administran el poder. Eso muchas veces no es del agrado y del gusto de las autoridades de turno, cualquiera que éstas sean. Se empiezan a producir malos entendidos. En consecuencia, no es que esté presagiando que eso vaya a acontecer, pero sí me parece que las cosas se van a situar en un plano de mayor cotidianidad, van a empezar a haber problemas, crisis, van a haber respuestas más favorables y otras menos de autoridades. Entonces, hay que entender que ya la tarea de gobierno es una tarea con todas las complejidades propias de esa función y que medios y autoridades tienen roles distintos, hay que saberse respetar, hay que saberse comprender, hay que conocerse, porque de alguna manera, Carolina, a mí me parece que en estos periodos de interregno, como se dice, de transición, se viven verdaderas lunas de miel. Y las lunas de miel, nadie dice que no respondan a una realidad de un momento, pero no es lo que acompaña una relación, ¿cierto?, durante 20, 25 o 30 años. Si tuviéramos que llevar esto al ámbito de una relación matrimonial, de pareja, bueno, con los gobiernos y los Es medios distinto. pasan lo mismo. Al final de cuentas, Es el día a día. el día a día, ¿cierto? Y esas fricciones. Entonces, creo, para contestar tu Pero pregunta... eso tiene que ver con la manipulación, o sea, el color político de cada medio, ¿no? Cada medio de comunicación tiene un color. Tiene una línea editorial, Claro. ¿cierto? Pero yo confío que los medios en general, salvo aquellos que son medios partisanos propiamente y totalmente, pero el resto de los medios tienen una línea, pero bueno, informan de lo que está ocurriendo, tienen sus propias miradas, tienen sus columnistas, tienen sus opinólogos, tienen sus especialistas, pero al final de cuentas, mi impresión es que, a ver, que la realidad, te repito, va a hacer que las cosas se vayan colocando en su justo lugar. Vamos a ver menos armonía
de la que se está viendo en este momento, porque hoy día prácticamente no hay, digámoslo así, desavenencias entre el gobierno que entra y el mundo de los medios. Hay bastante fluidez, ¿cierto? Oiga, ¿quién va a nombrar aquí? ¿Quién nombró acá? Algunas críticas por algunos nombramientos. Bueno, el gobierno entrante da sus puntos de vista, reafirma o no ciertas designaciones, pero son todavía conflictos muy acotados. Es interesante, no sé cómo lo ves tú, que en esta nueva designación de los ministros haya mezclado distintos... Sí, eso sin duda que me parece que es valioso. Partidos políticos, eso es me valioso. refiero a eso. Distintas Es una sensibilidades. estrategia interesante, yo creo, ¿no? Es mejor para llevarse bien, sobre todo por el tema económico, China, lo que tú decías. Claro. O sea, en general, No, yo creo que ha sorprendido, y hay gente muy buena. ha sorprendido positivamente el hecho que se hayan nombrado personas, muchos independientes, menos representantes de partidos e incluso a personas que provienen de familias políticas distintas de la derecha y más bien incluso algunos que son ex Concertación, gente de centro, porque... Jimena Rincón, por ejemplo. Jimena Rincón, Jaime Energía. Campos en agricultura, Sí. en fin, el mismo, si bien es un hombre de derecha, Undurraga en cultura, que ha generado mucha controversia, Polémica. pero me parece que está bien, es un diseño correcto y adecuado. ¿Y tu rol, Cristian, tu rol como editor periodístico, vas a estar ahí también con el presidente Kast? Bueno, jugando el rol que corresponde desde donde uno está, ciertamente, siguiendo con mucha atención a mí esto del acontecer, como te decía hace un rato atrás, del acontecer político, siempre me ha interesado, creo que es ahí donde se puede hacer una diferencia y por lo tanto he seguido todo este proceso desde la campaña, la primera, la segunda vuelta y la instalación que estamos comentando, salvo estas semanas que he estado fuera Vas a del estar país. el 11 de marzo, me imagino, ¿no? Sí, ahí vamos a estar de todas maneras muy ceremonia. atentos a esa ceremonia republicana. En definitiva, en resumen, el clima político. Yo veo buen ambiente. Ahora que se provoca este cambio. Yo veo Buen buen ambiente. ¿no? Positivo. Sí, yo creo que en eso el gobierno entrante ha contribuido con estos nombramientos. Como que Chile está como contento, ¿no? Eso hay se un nota ambiente, cuando hay un ambiente de optimismo, hay un Eso, ambiente esperanza. de esperanza, exactamente. Yo creo que eso es así, sin duda. Ahora, eso Hay fe. genera expectativas. Eso genera expectativas. Las expectativas es lo que la ciudadanía espera que ocurra en su realidad más cotidiana, más inmediata, con ese ambiente de optimismo, con ese ambiente de esperanza. Porque Sí. uno respira un ambiente general, pero la gente quiere saber cómo salgo yo en la foto. Es decir, a ver, ¿en mi barrio se va a mejorar la seguridad? Claro. ¿Mi hijo va a encontrar trabajo más rápido? La salud. La salud, las listas de espera, ¿voy a ver dentro de 6 meses una mejora en eso? En vivienda, la gente que está pasándolo mal con los incendios, va a ver Van a tener que, ¿cierto?, hubo una casa. reconstrucción más acelerada y más rápida. Si eso ocurre, yo creo que, y están todas las condiciones, Carolina, dadas para que acontezca, se va a ir armando un ambiente de optimismo, más buena onda y qué sé yo. Y eso es positivo para el país, es positivo para el gobierno, es positivo para la gente. Pero hay que tener también un poquito de paciencia, las cosas no salen por arte de magia, las soluciones no llegan de la noche a la mañana. No es rápido, no es fácil. El crecimiento, Bueno, tiene un buen y equipo. la mejora económica, que es otra expectativa y otro anhelo. Y la seguridad, lo primero, ¿no? Eso es lo Atacar básico. la seguridad. No, porque eso es siguen lo- robando. Ayer una amiga me contaba, una niña también, que los ladrones ahí, Sí, no, horrible. sí, no, en esta eso. cosa sigue. Yo creo que ese es el primer objetivo. Es decir, atacar Y la y salud mejorar claramente el ambiente de seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico, al crimen organizado. Pero también eso lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho el presidente del gobierno entrante, el presidente electo, así que, bueno, creo yo Vamos que a esperar con a fe. esperar con fe, exactamente. Exacto. Mensaje final, don Cristian Pizarro. Algo que quieras decir No, o algún yo- sueño que tengas. No, mira, yo lo único es que a este país, a nuestro país, a Chile le vaya bien. Yo creo que eso es lo más importante. Llevamos un rato largo pasándolo mal y cuando digo pasándolo, tal vez uno
es injusto porque hay personas que lo pasan mucho más mal que uno. Uno todavía logra surfear y sortear los problemas, las escasez, los problemas de seguridad. Uno vive en zonas más protegidas de la ciudad, pero hay muchos chilenos, compatriotas, que lo están pasando pésimo y es hora de que esa calidad de vida para ellos se mejore y que puedan tener años de mayor tranquilidad, de mayor prosperidad, de mayor paz, de mayor, en fin, desarrollo. Y si tú me preguntas lo que parte en Chile el 11 de marzo, que ojalá sea mucho de eso. Como tú lo dijiste, me parece que llega con un muy buen elenco de colaboradores. Y bueno, y a los que no tienen tanta experiencia habrá que darles la oportunidad. Nadie nace sabiendo. Y por lo tanto hay que ir apoyando a esa gente. Me refiero en ámbito estrictamente de quienes son sus compañeros de trabajo en el gabinete. Bueno, hay que verlos ahí, seguramente lo van a hacer y bien, nosotros, ¿no? Desde el mundo de los medios, observando, auscultando, criticando cuando haya que criticar. Informando. Exactamente, para que las cosas se corrijan y se hagan bien. Y con bien común, ojalá, Exactamente. con lo que corresponde, ¿no? Para un gobierno para todos los chilenos. Eso es. Con mucha empatía para el que necesita más, lo que tú has dicho. Exactamente. Gracias, Cristian Pizarro, por haber venido aquí a Capital Radio. Tienes las puertas abiertas de nuestro medio de comunicación. Gracias. Ya las tienes en Radio Agricultura en Chile, que te quieren mucho. Así es que eso, pues, gracias. Simplemente se nos pasó el tiempo muy rápido. Teníamos muchas preguntas y muchas cosas, pero bueno, vas a tener que venir en otro Próximo momento. año vamos a traer a los alumnos del Magíster para que vengan a la radio. Pero por supuesto. A visitarla y a conocer a esta estupenda y fantástica Pero claro radio. que sí, los llevamos a hacer todo el tour. Eso. Por los distintos estudios. Fantástico. Y cuenta con ello. Ya, pues, aquí los esperamos. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Cristian, por haber venido. A ti. Un placer.